nosotros, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a poder ser más sensitivos. Te pido por mí que me ayudes, Señor, a ser precisamente más sensitivo y a reconocer que hay tiempo para todo en la vida. Y pues te pido excusas si la tontería que le compartí a los hermanos ahora ha estado fuera de lugar, y te pido que pues nos ayudes a que nada pues nos impida, Señor, pues poder escuchar las cosas tan preciosas, lindas que tú tienes preparados para nosotros en la noche de hoy a través del estudio de Matete, Señor. Agradecemos el cuidado que has tenido de nosotros y estamos totalmente convencidos, Señor, de que tú continuarás haciéndolo, porque tú no cambias, Señor, y tú continúas siendo el Rey soberano del universo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, pues tenemos unas notas nuevas, ¿right? Y alguien me dice de qué en particular es que está concentrado, enfocado nuestro estudio Matete, este ciclo de Matete. ¿Cuál es el tema central, si usted quiere, de este ciclo de Matete? ¿La qué? La providencia de Dios, exactamente. Ese es el asunto que nos preocupa en este estudio de Matete, right? Now, dijimos la vez pasada, en el material pasado, teníamos en la primera página, que no es el mismo que tenemos ahora, una definición bien simple y sencilla que hemos ido elaborando. Pero comenzamos diciendo que la providencia divina de Dios es el gobierno de Dios, por medio del cual Dios, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo, afirmando que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. No hay absolutamente nada que esté fuera del control de Dios. Aún las cosas imprudentes, insensatas que usted y yo podamos hacer. En la noche de hoy, pues entramos en la segunda parte de este ciclo de Matete que hemos titulado Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. El título de esta enseñanza que comenzamos en esta noche es el rol de la divina providencia de Dios en nuestra vida. El rol de la divina providencia de Dios en nuestra vida. Yo quiero comenzar a manera de introducción preguntando, ¿cómo usted ve eso? ¿Cómo usted ve el rol de la divina providencia de Dios en su vida? Estamos proponiendo de que la providencia de Dios tiene un rol en la vida de todo ser humano, particularmente en la iglesia, el pueblo de Dios. Mi pregunta para usted, a manera de introducción, es esta. ¿Cómo usted ve el rol de la divina providencia de Dios en su vida? ¿Cómo la divina providencia de Dios, levanta la mano y me dice, ¿verdad? ¿Cómo la divina providencia de Dios usted cree que se ha expresado en la vida suya? ¿En qué forma? Dale, sí. ¿Cómo? Pues ¿sabes qué? Tengo que decirte que esa es la máxima expresión de la providencia de Dios en la vida del ser humano, precisamente. Eso es lo máximo. Hay toda clase de expresiones de la providencia de Dios que resultan bendiciones en una forma u otra en la vida del ser humano, pero esa es la máxima. No hay ninguna que pueda superar a esa. Todas las demás vienen después de esa, así que gloria a Dios por eso. Pero no, a ver, porque la razón por la cual estamos hablando de la providencia de Dios es porque, entre otras cosas, el asunto de la providencia de Dios en gran medida es un misterio, es algo que no podemos procesar. Un poquito para acá, mi hermano. Sí, ahí va. Sí, un poquito. Eso, gracias. Ahí va, sí. Y entonces,
Me parece a mí, yo creo que una de las razones por las cuales estamos hablando de eso en este día y en las últimas semanas es precisamente por eso. Es porque hemos establecido, hemos creído, hemos enseñado y hemos creído, la palabra de Dios enseña que Dios tiene control absoluto de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Amén. Dios es soberano sobre todas las cosas que suceden en nuestra vida. Todo lo que sucede en mi vida es el resultado de la soberanía de Dios. Todo lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros, ¿y todo es qué? Todo lo que sucede en la vida de nosotros sucede porque Dios lo permitió. Right? Y si Dios lo permitió, siendo Dios conforme a su carácter, un Dios bueno, omnisciente, que no cambia, que todo lo conoce, sabio, ¿verdad? Por encima de todas las cosas, todo lo que Dios permite en la vida de su pueblo es para el beneficio de su pueblo. Entonces, dijimos también, porque la Escritura en gran medida así lo presenta, que la providencia de Dios también la mayor parte de las veces consona con la soberanía de Dios, aunque doctrinal y teológicamente son dos cosas distintas, pero tienen mucha similaridad. Estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos hablando de la providencia de Dios. Estamos hablando de la providencia de Dios, estamos hablando de la soberanía de Dios. Right? Entonces, es importante para nosotros pues tener claro, ¿verdad? Por lo menos tener una idea de qué tiene que ver eso conmigo. Usted sabe que por mucho tiempo, pues durante las enseñanzas que tenemos en Matete y en las predicaciones que tenemos los domingos, tratamos de hacer alguna exposición de algún principio, una verdad, pasajes bíblicos, pero tarde o temprano la pregunta que sale de mis labios es: ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Amén? Sí, pues entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo el asunto de la providencia de Dios? ¿En qué forma el rol de la divina providencia de Dios se expresa, se manifiesta en nuestra vida? Piense un poquito. Levante la mano y me dice: ya Shirley empezó por lo máximo, lo más importante. Right? Okay. El asunto de la... Sí. No hay un detalle que se escape de eso, desde respirar, es que es todo, absolutamente. Dime alguno de esos detalles que no se escapan. Sí. La salud. ¿La qué? La salud. La salud. La salud es una de las cosas que Dios nos provee día tras día. No paramos, hacemos todas las actividades que te hacen ser parte de la providencia de Dios. Ok. Correcto. Podemos elaborarlo un poquito más, pero está muy bien. Para comenzar, estamos bien, sí. La trayectoria de vida de cada persona. Sé más específico. La vida de pecado que uno vivió, el momento donde uno vino a un entendimiento de que estaba perdido. Eso es lo que Shirley estaba hablando. El momento de la salvación, para ser más específico, el nuevo nacimiento. Eso, right, sí. Una vez escuché una canción que decía: bendita sea el camino por donde me trajiste. Bendito sea la trayectoria por la cual nos llevó para llegar a su Ok. Pero hay muchas cosas que son bien específicas, ¿sí? En blanco y negro. Cuando yo era joven, da un segundito, Charlie. O dale, Charlie, dime. Haber llegado a esta iglesia. Eso, por ahí vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. A esta iglesia o la iglesia donde usted esté, sea la iglesia que sea, ¿no? Pero cuando yo era muchacho, ustedes saben que yo soy puertorriqueño y ustedes me han escuchado hablar mucho de mi niñez y mi adolescencia y mi experiencia. Y pues saben que a mí me gusta mucho la música, saben que yo amo mucho mi país, saben los años que pasé, ¿verdad?, envueltos con cuestiones de carácter político, de todas esas cuestiones. Y pues esta tarde, cuando me estaba bañando, pues empecé a considerar, ¿verdad?, a reflexionar, to ponder, diríamos en inglés, ¿verdad?, ¿sabe? El asunto la pregunta que tengo delante de ustedes en este momento, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver conmigo el asunto del rol de la divina providencia de Dios en mi vida? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, verdad? O sea, pues he sido yo afectado por eso.
¿Desde cuándo he sido yo afectado por la providencia divina de Dios? Right? Y, pues, cuando pensaba en eso, pues me vino a la mente que en mi casa pues se cantaba mucha canción, se cantaba una canción de un cantante y autor que se llamaba Tito Enríquez, que era esposo de una señora que se llamaba Ruth Fernández. Y una de las canciones que él compuso se llamaba Bello Amanecer. Right? Y entre las cosas que decía que qué lindo cuando el sol de la mañana remueve el bello manto de la noche, dejando ver su luz desparramada en un bello amanecer que en un derroche. Un derroche de luz y de qué. Sigue. Algo de la mañana, qué bonitas son las noches de mi vida y qué bello amanecer de mi patria. Orgulloso, Orgulloso me siento. una y mil. ¿Y qué hice después? Y agradezco. Y agradezco, Señor, me permitieran haber nacido en la tierra tan hermosa En esta tierra donde el sol vieron la luz por vez primera. Pero entonces cuando cantaba eso, ahí inmediatamente me vino una respuesta ahí de lo que yo estoy preguntándole a ustedes. Right? ¿Cuál es el rol de la divina providencia de Dios en mi vida? Pues que Él me permitió haber nacido en el lugar donde yo nací. Él decidió dónde yo iba a nacer. Yo nací no donde yo quise nacer, yo nací donde Dios quiso que yo naciera. Estamos hablando del rol de la divina providencia de Dios en nuestra vida. Yo nací en el pueblo de Mayagüez. Yo nací de un hombre que se llamaba Edgardo Torres Castambide, José Edgardo, y de una señora que se llamaba Adelaida Romero Saavedra. Yo nací de una herencia que yo tengo taína. ¿Right? Pastor Marcel es del color que es precisamente por eso. Cuando yo nací con la nariz ancha, esta que flat que yo tengo. Yo nací ya determinado que voy a tener pelo negro. La providencia de Dios determinó que yo iba a tener la estatura que tengo, que mi formación ósea iba a ser la que yo tengo. Amén. Los rasgos que yo tengo fueron determinados por la providencia de Dios. El temperamento que yo tengo y que cada uno de nosotros tenemos es determinado precisamente por la providencia de Dios. La raza, si usted quiere. No solamente eso, sino que yo hablo español porque a Dios le plació que yo naciera en un lugar donde se habla español. La pregunta para los que llegaron ahora es, ¿cuál es el rol de la providencia divina o la divina providencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Cuándo y dónde nací? Mis rasgos, mi raza, mi idioma, la cultura, mis padres, mi familia. Anoche tuve una pesadilla donde estaban presentes, ahí que las pude ver con claridad, mi abuela por parte de padre, doña Carmen, mi tía Ramonita y mi primo Daniel. Dios fue el que determinó que esos iban a ser parte de mi familia. Eso es parte nuevamente del rol de la divina providencia de Dios en mi vida. Las destrezas que yo puedo tener, que no son muchas, fueron las que Dios quiso darme y a cada uno de nosotros. Todo eso es parte de la providencia divina de Dios. Las experiencias que tuvimos. La clase social de donde yo salgo. Yo salgo de una clase social baja, más baja. Right? Y eso no lo determiné yo, eso lo determinó Dios en su providencia, ¿verdad? Vemos entonces ahí en las notas suyas el primer pasaje que tenemos para considerar es Salmos 139, versículos del 13 al 16.
antes de leerlo, ¿cuánto estamos claros ahora en cuanto de que la providencia divina de Dios tiene un rol en nuestra vida, en la vida nuestra, y tiene ese rol desde antes de nosotros nacer, como vamos a leer en este momento, aquí en el Salmo 139, esos 3 o 4 versículos que tenemos delante de nosotros, precisamente es lo que declara, antes de haber salido aquí a este mundo, ya Dios en su providencia estaba influenciando la vida de cada uno de nosotros. El salmista en Salmo 139, versículos del 13 al 16, alguien me dice, ¿qué dos cosas de los atributos de Dios el salmista enfatiza? Eso lo hemos dicho en 250,000 veces aquí en Matete, right? Okay. ¿Qué dos atributos de Dios son enfatizados por el salmista en Salmo 139? Antes de que yo hablara, ¿tú qué? ¿Tú sabes lo que... ¿Qué está enfatizando ahí la qué? La omnisciencia de Dios, right? Okay. All right. Okay. Si me voy para el norte, y eso es la qué? La omnipresencia de Dios, right? Y entonces sabemos que concluye diciendo, ahora que tú me has escuchado adorarte y alabarte al expresar mi convicción de que tú lo sabes todo, hazme el favor de mirar dentro de mí, versículos 23 y 24, mira en lo profundo de mi corazón, tú que lo conoces todo, tú que puedes entrar a todos los lugares, y mira allá y ve si hay camino de perversidad y arráncame de ahí, saca de mí ahí y condúceme en el camino eterno, que es el camino de una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero en el medio del asunto, en los versículos del 13 al 16, leemos lo que tenemos delante de nosotros, que está en la Biblia, versículos del 13 al 16. Vamos a leer esto tomando en consideración el título de la enseñanza, que es el rol de la divina providencia de Dios en nuestra vida. Versículo 13 al 16, Salmo 139. Comienza diciendo, tú formaste mis entrañas, tú formaste todo lo que hay dentro de mí, todo lo que yo soy. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Right? Y yo te alabaré, versículo 14, porque formidables y maravillosas son tus obras. Por mucho tiempo yo viví una vida en mi juventud que yo no sabía nada de eso. Right? Pero mi vida yo la viví en rechazo pleno de eso, ¿verdad? Porque yo no me aceptaba a mí mismo, ¿verdad? Yo quería tener una nariz perfilada como tenía Arnaldo y los gemelos y Tito Delgado, ¿verdad? Que tenían esas narices así bien aguiladas. Yo quería tener una nariz como esa y yo no me sentía bien con la nariz que Dios me había dado. En cierta forma, pues entonces, lo que aquí dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, pues yo vivía en rebeldía, en rebelión contra eso, ¿verdad? Hubo un momento, un periodo de mi vida donde yo veía algunas personas que tenían pelo lacio y entonces, pues, cuando hacía viento, pues el pelo de ellos, pues el viento se lo llevaba para los lados, ¿verdad? Entonces, pues yo quería que el pelo mío, pues también el viento se lo llevara. Pues entonces, ¿qué hicieron? Pues había una cosa que se llamaban alisadores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Eso, pues, en mi pueblo decían papazo. Tú tienes un papazo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Cierto? ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? Pues entonces, pues ahí yo me estaba alisando mi pelo de forma tal que mi pelo jugara con la brisa. No estoy tratando de ser gracioso, simplemente le estoy diciendo algo, ¿verdad? Que tiene que ver, bendito sea el nombre del Señor, ¿cuál es el rol de la divina providencia en nuestra vida? Right? Imagínense que yo hasta esta hora estuviese todavía pensando como pensaba anteriormente, right? Buscando, haciéndome hacer cirugías para como Michael Jackson, para que mi nariz fuera perfilada. What is that? Escuchamos conceptos como el concepto de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, pero no se nos ocurre extrapolarlos y traerlos a nuestra vida diaria.
Y la intención del estudio es que seamos, primeramente, ver teológica y doctrinalmente qué es lo que la Escritura enseña sobre este asunto, que es un asunto chocante, que es un asunto desafiante. Que Dios sea soberano y que Dios me imponga su providencia, su soberanía en la vida mía, cuando yo tengo libre albedrío. ¿Se acuerda? Right? Cómo esas dos cosas chocan. Y que quizás nosotros no se las presentamos a Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Yo no entiendo. Pero vivimos nuestras vidas y tomamos decisiones y respondemos, reaccionamos a circunstancias precisamente. Y esas reacciones reflejan que nuestro entendimiento de la providencia y la soberanía de Dios y todas estas cosas, pues no es muy profundo, o al menos no lo traemos a la vida de nosotros, ¿verdad? Así que el salmista dice, yo te voy a alabar porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿De qué obra está hablando ahí? De él mismo, el salmista se está mirando, ¿verdad? No sabemos de qué color era David, si tenía el pelo rizo, si era blanco, si era color aceituna, yo no sé de qué color era, pero la cuestión es que cuando David se mira a sí mismo, él dice, ¿sabes qué? Formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien, ¿right? Mente. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, ¿right? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Vio eso? En otras palabras, que desde antes de la fundación del tiempo y de todas las cuestiones, ya Dios había predeterminado de qué tamaño, la estatura que iba a tener David, cómo iban a ser sus manos, la destreza que David tenía para poder tocar el arpa o lo que fuera y para poder componer, y toda esta inteligencia que el hombre tenía para ser un gran estratega militar y todo ese sinnúmero de cosas que sabemos que la Escritura enseña, ya Dios la había predeterminado desde hace mucho tiempo. Y lo mismo hizo con cada uno de nosotros. Yacelina, y lo mismo hizo con las dos nenas y con Mateo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué te pone tan serio? ¿Por qué? Pues porque para mí es significativo. ¿Right? Porque cuando mis hijos eran pequeños, yo no tenía este entendimiento. Y fui altamente injusto, particularmente con el mayor. Y mi deseo es que tomemos el asunto con seriedad y que nosotros podamos, ¿verdad?, en alguna forma, pues primero, hacer las paces con cualquier cosa que tengamos dentro de nosotros con relación a la providencia de Dios en nuestras vidas, lo que Él ha permitido. Y que si en alguna forma, pues esto puede ayudarnos a desarrollar un carácter más parecido al de Cristo y que podamos influenciar positivamente la vida de otras personas más jóvenes que nosotros, que podamos hacerlo. Amén. Esa es la idea, ¿ok? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas, ¿ok? Now, el rol de la divina providencia de Dios en nuestra vida. Lo que vemos aquí en estos versículos del Salmo 139 es a David alabando las obras maravillosas de Dios cuando él piensa en la manera en que Dios le había formado, ¿verdad? En la forma en que Dios conoció de antemano cada detalle de su pequeño cuerpo, ahí está, desde el principio, ¿no? Aún mucho antes de que él naciera. Otra versión bíblica de este Salmo 139, versículos 13 al 16, lo pone de esta forma: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Yo soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y yo estoy bien seguro de eso.
Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra, entiéndase el vientre de su madre, aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo yo iba a vivir. Y tú lo habías anotado absolutamente todo en tu libro. Así que veamos por lo menos a ver hasta dónde podemos llegar algunas de estas proposiciones. Primeramente es que la providencia de Dios se expresa en nuestro nacimiento, en el tiempo y lugar del mismo. Now, David, sin lugar a dudas, está absolutamente correcto cuando alaba a Dios por la forma en que Dios le hizo y le diseñó. Pero usted y yo sabemos que este cuerpo físico, esta piel, este color de piel, este pelo, simplemente es el exterior de una persona. No lo es todo, es el exterior, right, de esa persona. Salmo 119, versículo 73 nos recuerda lo siguiente. Y probablemente es David quien dice esto también, aunque no hay una certeza absoluta de que fue él el que escribió el Salmo 119, se le adjudica, se le otorga a él el ser al autor del mismo. Dice entonces en el versículo 73 del Salmo 119, tus manos me hicieron y tus manos me formaron. No solamente Dios es nuestro creador, sino Dios es el que nos diseñó a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fuimos diseñados por el Dios creador de todas las cosas, el mismo Dios que diseñó los cielos, que diseñó los mares, que diseñó una flor que se llama myosotis, right? Que eso es una cosa preciosa. Es el mismo Dios que diseñó a Andy, right? Es el mismo Dios que me diseñó a mí, right? Okay. Y a cada uno de nosotros. Entonces el salmista, note que dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Lo que está diciendo es, ante el hecho de que tú no solamente me creaste a mí, sino tú me hiciste quien yo soy, como pienso, como respondo, qué me gusta, qué no me gusta, right? Qué habilidades tengo, cuáles no tengo. Dame entonces sabiduría. Dame entonces la capacidad de utilizar inteligentemente esto que tú has creado o el conocimiento que tú me puedas brindar durante todo este tiempo. O podríamos decir que también lo que el salmista está tratando de comunicar cuando dice tus manos me hicieron y me formaron. Dame la inteligencia que yo necesito para aprender y obedecer lo que es el tema central del Salmo 119, que es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. En cada uno de los versículos del Salmo 119, que son 2 o 3, ¿no? Son unos cuantos, ¿right? Si usted mira en cada uno de ellos, la palabra de Dios está presente. Pero que muy significativo. ¿Okay? Así que la palabra de Dios claramente nos enseña que Dios también hizo a los seres humanos no solamente con este cuerpo exterior, sino que también nos creó con la capacidad de amar, afectos, right? Nos dio la capacidad de pensar, ¿verdad? Y es precisamente en ese sentido y en algunos otros que nosotros somos hechos a la semejanza de Dios. Pero la palabra también enseña que la providencia de Dios ha obrado en nuestra vida, que es lo que vemos aquí en el Salmo 139, desde los primeros días de nuestra vida en este mundo, ¿verdad? Y que esa providencia de Dios nos ha conducido, nos ha guiado a través de toda nuestra vida, incluyendo muchos peligros, ¿verdad? Y en la vida de cada uno de los que están presentes en el día de hoy, no solamente desde el principio, no solamente durante los años que usted y yo hemos vivido, sino que nos ha llevado hasta el día de hoy, hasta el momento que llegamos aquí esta tarde, o esta noche si usted quiere. ¿Okay? Now, yo creo que ya enfaticé con bastante certeza o claridad el hecho de que en la providencia divina de Dios
Dios ordenó el tiempo y el lugar donde usted y yo nacimos. Eso es importante, tener claro, ¿verdad? Okay. Ahora, es posible que algunas personas tengan problemas con eso. Quizás nunca le han reclamado a Dios irrespetuosamente el hecho de que Él, siendo el que escogió el lugar donde ellos nacieron, no escogió que nacieran en un mejor lugar. ¿Cuándo están de acuerdo en que Dios ordenó el tiempo y el lugar donde usted y yo nacemos? Can I see your hand? Right? Efectivamente. Claro está, me parece a mí. No todos los países son igualmente placenteros para vivir. Sígame que vamos en una dirección buena, ¿ok? Vamos a enfrentarnos con unas realidades que muchas veces pues nosotros obviamos, right? Y como tenemos dificultad en pensar bíblicamente, pues respondemos y reaccionamos en formas que probablemente no le dan a Dios la gloria que Él se merece. Dice la Escritura que todo lo que nosotros hagamos y digamos y hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Right? Okay. Now. Dios ordenó el tiempo y el lugar donde usted y yo nacimos, pero no todos los países son igualmente placenteros para vivir. Hay personas que tienen la bendición de haber nacido y vivir en un lugar donde Dios es adorado, servido, verdaderamente. Viven en un lugar donde el evangelio se puede predicar abiertamente. En otras palabras, lo que quiero decir es que esas personas que viven en países de esa clase han sido favorecidos en forma especial por la providencia de Dios. Podemos decir también que la bondad de la providencia de Dios, la providencia de Dios es bondadosa, es sabia, hay sabiduría en la providencia de Dios también. Pero en este caso, podemos decir que la bondad de la providencia de Dios se ve en aquellos padres, ¿verdad? O aquellas personas cuyos padres fueron creyentes. Dios en su providencia, en la bondad de su providencia, permitió que algunas personas, yo no sé algunos de ustedes, ¿verdad? Pero que algunas personas tuvieran la enorme bendición de tener padres que fueran creyentes. Acuérdense que providencia de Dios, soberanía de Dios, son casi sinónimos, son cosas distintas teológicas y doctrinalmente, pero hay una semejanza enorme en cada uno de los dos principios y conceptos y verdades bíblicas. ¿Okay? ¿Por qué la bondad de la providencia de Dios se ve en aquellos que han tenido padres que fueron creyentes? Pues porque es de esperarse, si los padres fueron verdaderos creyentes, que tuvieran padres cuyas oraciones, cuyas enseñanzas y su ejemplo ayudara a esos niños, ¿verdad? O los estimulara a buscar de Dios, a buscar el conocimiento de Dios. Por lo tanto, podemos decir que la providencia de Dios fue altamente bondadosa con esas personas cuyos padres eran verdaderos creyentes. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? Pero la soberana providencia de Dios, ¿verdad?, nos recuerda también que aún en aquellos cuyos padres no fueron creyentes, podemos ver la providencia especial de Dios manifestada al darles
a esos cuyos padres no eran creyentes, darles a esos, ¿verdad?, el deseo dentro de ellos de conocer a Dios cuando en su hogar o a su alrededor no tuvieron, ¿verdad?, tal deseo de las personas que vivían alrededor de ellos, y en muchísimos casos, como era el mío en un momento dado, eran personas que se oponían totalmente a Dios y a los caminos de Dios. Amén. Romanos capítulo 1 nos habla de personas que no tienen excusa, ¿verdad? Los cielos declaran la gloria de Dios, dice el salmista, y todo ese sinnúmero de cosas que hemos hablado. Ahí tenemos, en el caso que tenemos delante de nosotros, Juan, capítulo 44, 45, nos habla del hecho de que nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre que me envió no lo atrae, y Cristo promete que lo va a resucitar en el día final, venir a Él precisamente para la salvación. ¿Okay? Así que eso es lo primero que yo quisiera enfatizar. Vamos a visitar este primer principio en el resto de los principios que tenemos, en las notas que tenemos delante de nosotros. La otra proposición es que la providencia de Dios se expresa también no solamente en nuestro nacimiento físico y en nuestro tiempo y lugar del mismo, sino también se expresa en nuestro nuevo nacimiento, que fue la respuesta tan acertada que la hermana Shelley nos dio inmediatamente que hicimos la pregunta que hicimos a manera de introducción. ¿Okay? Podemos decir que la providencia de Dios se ve más claramente en la forma en que Dios concede, otorga ese nuevo nacimiento, que a su vez cambia la forma de pensar de hombres y mujeres y les da un conocimiento real de Dios mismo, los ilumina. Ahora, los que están muertos espiritualmente, Dios en su forma soberana y por su providencia les concede ese nacimiento espiritual que ahora puede hacer lo que un hombre natural, alguien que está muerto espiritualmente, no puede hacer. La Escritura nos da muchos ejemplos y podemos decir que vemos esa, yo diría, extraña y maravillosa manera, porque es así, es extraña. ¿Por qué algunas cosas, algunos sí y a otros no? ¿Cómo es eso, verdad? Es extraña, ¿verdad? Para nosotros, por lo limitado, ¿verdad?, de nuestra capacidad para entender. Y el hecho de que Deuteronomio 29 nos habla de que hay unas cosas que son secretas y esas le pertenecen a Dios. Amén. Amén. Las que son reveladas son para quienes y para que hagamos qué con ellas. Se las enseñemos a nuestros hijos y las pongamos en práctica, ¿verdad? Y las obedezcamos. Así que por otro lado vemos que la extraña y maravillosa manera en que la providencia obra en la Escritura sobre todas las cosas, particularmente en la forma en que obra trayendo al conocimiento de Dios, ¿verdad?, a otras personas, y podemos ver muchos ejemplos de ese particular en la Escritura. Uno de ellos lo vemos en busque su Biblia por favor, Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 2 y 3 y el 9 al 14. ¿Right? En esa porción bíblica vemos el ejemplo de una niña que es llevada en cautiverio desde su natal Israel, como esa niña es dada como sierva a la esposa de un individuo llamado Naamán, que era capitán del ejército del rey de Siria. Nos dice la Escritura que esta muchacha habla con su ama, entre otras cosas, del poder de Dios manifestado a través de un siervo de Dios que se llamaba Eliseo. ¿Algunos de ustedes están familiarizados con la historia de Naamán? Y así Naamán, nos dice la Escritura, termina siendo curado de una enfermedad que en aquel entonces era incurable y en muchos lugares todavía en el día de hoy, que se llama lepra. Entonces vemos en Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 2 y 3, creo que en sus notas simplemente creo que tienen el versículo 3 del capítulo 5, ¿verdad? Pero si tienes su Biblia, pues entonces puedes ver conmigo toda esta porción bíblica. Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 2 y 3. Estamos leyendo esto
porque estamos utilizando esto como un ejemplo de la extraña y maravillosa manera en que la providencia de Dios trae personas al conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque estamos insistiendo o proponiendo que la providencia de Dios se expresa en nuestro nacimiento, el nuevo nacimiento, nacimiento espiritual. Segunda Reyes 5, versículos 2 y 3, y luego el 9 al 14. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel, perdónenme, a una muchacha. Y esa muchacha se quedó al servicio de la mujer de Naamán, que dijimos ya que era capitán del ejército del rey de Siria. Esa muchachita, niña, si usted quiere, dijo a su señora, a su ama: si rogara a mi señor, ese mi señor es Naamán, si rogara a mi señor el profeta es Eliseo, que está en Samaria, él, el profeta, lo sanaría de su lepra. Y obviamente Dios a través de Eliseo. Brinque entonces por favor conmigo al versículo 9. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Los caminos de Dios son distintos a los nuestros. Amén. ¿Sí? Hay mucha enseñanza detrás de todo esto, ¿verdad? Dios no opera en la vida de nadie en base a fórmulas, como sucede en el día de hoy en la inmensa mayoría de las iglesias grandes que hay aquí en Estados Unidos y en otros países. ¿Ok? Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, fueron ríos en Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, en forma muy respetuosa. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para enderezar, para alentar, para corregir, todo ese sinnúmero de cosas. Aquí vemos claramente cómo estas personas que están bajo el servicio de este Señor están haciendo una apelación, están tratando de corregir a su jefe. Note por favor la forma tan respetuosa en que ellos lo hacen. Fíjese que le dice Padre mío. Es una forma pero altamente respetuosa, y cuando nosotros queremos apelar a alguien para que esa persona considere cierto tipo de conducta, comportamiento o decisión que ha tomado, necesitamos aprender a hacerlo bíblicamente. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque muchas veces las cosas no nos funcionan porque la forma en que lo hacemos no es la forma correcta. Aun cuando tengamos la palabra correcta y lo que queramos hacer sea bueno, ¿ok? Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es de asumirse que luego de esa experiencia Naamán se convirtió también en un seguidor del Dios de Israel. Amén. Ok. Now, eso es uno de los muchos ejemplos que vemos en la Biblia en cuanto a esa extraña y maravillosa manera en que la providencia de Dios, las cosas que Dios utiliza como lo que Él hace, ¿verdad? ¿Entiendes? Para traer a personas a que le conozcan a Él como el verdadero Dios y experimenten la salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Otro ejemplo de eso lo vemos en Juan capítulo 4. Ahí nos dice que Cristo
tuvo que pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Y ya no tenemos tiempo para nosotros pues profundizar en todo lo que esto implica, pero sabemos que los judíos pasaban por cualquier lado menos por Samaria. ¿Y Jesucristo era qué? ¿Era judío o samaritano? ¿Qué era? Era judío, ¿verdad? ¿Sabe? Y los discípulos eran ¿qué? ¿Eran romanos, griegos? No, eran judíos también. Entonces a él le era necesario pasar por Samaria, pues porque había algo que la soberanía y la providencia de Dios ya sabía de antemano que se iba a realizar. Amén. Right. Y todo este pasaje que nosotros, todos los domingos, mi alma alaba al Señor, todos los domingos, lo que pasa ahí, ese incidente ahí, pues afecta la vida nuestra, la vida de nuestra iglesia. Cada domingo la afecta, porque cada domingo hacemos mención de una declaración de Cristo que está presente ahí en ese incidente. En ese momento en que Jesucristo dice, a mí me es necesario pasar por Samaria, porque dentro del plan soberano de Dios, ¿se acuerda David? ¿Se acuerda el Salmo 139? ¿Se acuerda lo que dijo? Todas las cosas que iban a pasar en mi vida ya estaban escritas en el libro de la vida. Right? O en el libro que Dios te había estipulado para hacerlo. Pues lo mismo, ese principio aplica para todo el mundo. Y lo que sucede aquí, lo que sucede con la mujer samaritana, lo que sucede con ese pueblo, que donde ella regresa, una mujer que esto tenía la peor reputación que usted se pueda imaginar. Y la mujer en aquel entonces era un cero a la izquierda. Sin embargo, pues en el plan soberano de Dios, en la providencia de Dios, Dios iba a permitir una serie de circunstancias, que es lo que estamos tratando de presentar delante de ustedes en esta noche, ¿verdad? Como todas estas cosas acontecen para que por medio de la providencia de Dios muchas personas pudiesen venir al conocimiento de Cristo y experimentar un nuevo nacimiento, porque sucede con la mujer samaritana y luego la mujer samaritana regresa al pueblo de donde va. ¿Y qué dice la Escritura? Que muchos también pues experimentaron nuevo nacimiento, right? Y yo añado, ¿verdad?, que no solamente tiene que ver, como vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza, que esto no se limita, la providencia de Dios no afecta, no se expresa única y exclusivamente en el momento de nuestra regeneración, que es ese nuevo nacimiento, sino que en la consumación de nuestra salvación, entiéndase la santificación y eventualmente la glorificación, la providencia de Dios está presente, porque como dije hace un momento, el incidente que sucede ahí en Juan capítulo 4 está presente, lo que hay en nuestro servicio todos los domingos, porque todos los domingos, cuando yo me paro a hablar y a saludar a la gente, la exhortación siempre es la misma. Aquí estamos con el propósito de hacer unas cosas particulares, nada complicado, nada nuevo. Aquí venimos con la intención de seguir las instrucciones claras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en cuanto a cómo ofrecerle la adoración que a Dios le agrada. Porque es en esa porción bíblica, en ese incidente, que Jesucristo dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en su providencia, right, se expresan esas verdades. Y en esa providencia de Dios que permite que la mujer samaritana escuche y se olvide de que es allá o acá que hay que adorar. Ese no es el issue, chica. El hecho es que sea allá o acá, a Dios lo que le interesa no es si cantas bien o no cantas bien, a Dios lo que le interesa es qué es lo que está en tu cabeza y qué es lo que está en tu corazón. ¿Cómo es que estás mirando? ¿Qué es lo que estás pensando? Que esa gente no canta bien, que están desafinados, que aquel canta muy alto, que el pastor grita mucho, que el pastor no se entiende, right? Que quiere ser un payaso, que quiere ser aquella otra cuestión. Y todos esos pensamientos están ahí en tu mente, ¿verdad? Y tú estás ahí cantando lo que sea, pero esa adoración tuya no le agrada a Dios porque la disposición del corazón tuyo no es correcto, o el mío. ¿Amén? Pues todo eso está encajado dentro de la providencia de Dios. Vemos entonces, ¿verdad?, que Cristo tiene que pasar por Samaria y probablemente al mediodía necesita descansar
en un pozo que es conocido como el pozo de Jacob. Y ya sabemos, porque ya he dicho, ¿verdad?, un poco sobre el particular, que varias expresiones de la providencia de Dios resultan de ese acontecimiento ordinario. ¿Cuál es el acontecimiento ordinario? Que unas personas están caminando en un área que es árido, que hace calor, que le da sed y que hay un pozo donde la gente viene a buscar agua, y ellos vinieron ordinariamente, como haría cualquier otra persona, a buscar agua ahí. Sabemos que detrás de ese evento ordinario, preste atención que es importante, suceden una serie de cosas que son gloriosas y que fueron registradas en las Escrituras, ¿verdad? Son instrucciones para cada uno de nosotros en cuanto al hecho de que este evangelio no es reservado para un grupo de personas solamente. Sean israelitas, o sean romanos, o sean norteamericanos, el evangelio es ¿para quién? Para todo el mundo, right? Y es Cristo mismo el que dice, espérate, yo necesito ir por ahí. Él necesitaba, le era necesario pasar por Samaria, right? Pues ese evento ordinario donde Él se para y a tomar agua, pues tiene unas repercusiones que nos tiene a nosotros hablando en esta noche sobre ese particular. Y algunos de nosotros pues tenemos quizás los pelos un poquito parados porque, espérate, yo no pensaba en cosas como esas, right? Primero la mujer samaritana es convertida y después muchas otras personas en aquella ciudad. Juan capítulo 4, versículo 39 al 32 es al final de la narrativa. La narrativa, usted sabe la narrativa. Usted sabe, ¿eh? Cómo Cristo se le manifiesta y cómo le dice cuántos esposos tú has tenido, ese no es el tuyo, y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Y entonces vemos aquí en el versículo 39 al 42 de Juan capítulo 4. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Esto es Cristo. ¿Por qué? Por la palabra ¿de quién? De la mujer. Ahora, de la mujer. No, ya ahí tenemos algo que pues que quebranta o trastoca la estructura cultural de aquel entonces y la nuestra en el día de hoy, porque es a través de una mujer. Y las mujeres, cállese la boca, usted no puede hablar y mucho menos hablarle a otras personas, y hombres, y lo que sea, que tú haces hablándole. Y la mujer misma le pregunta a Jesucristo, pero ven acá, espérate un momentito, hold your horses, porque ¿qué tú haces pidiéndome agua a mí? Porque yo soy samaritana y tú eres judío, y los judíos y los samaritanos no encajan, ¿verdad? Entonces nos dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y a pesar de eso, abrió sus brazos para recibirme. ¿Right? Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros en el momento de nuestra salvación. Y siempre. Entonces, versículo 40, vinieron los samaritanos a Él, a Cristo, y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Se acuerdan los otros días que estábamos predicando, estábamos enseñando el domingo y hablábamos de que Cristo le había dado instrucciones temporeras a los discípulos? Estaba diciendo, vayan por ahí, yo les voy a dar poder para que saquen demonios y sanen, todo ese sinnúmero de cosas, pero no se me paren en casa de gentiles y no vayan tampoco en casa de samaritanos, sino a las casas de las ovejas de Israel, right? Pues ese mismo Cristo hace una excepción aquí. Yo se lo mencioné los otros días, pero ahora lo vemos ahí, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que muchos más creyeron. Dice, entonces vino los samaritanos y le rogaron que se quedara con ellos, versículo 40, y se quedó allí 2 días. Y entonces dice que muchos más creyeron por la palabra de Él y decían a la mujer, mire qué lindo, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos
que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Jesús. Bueno, pues, hasta aquí llegamos. ¿Right? Porque son, ¿qué hora es? Las 8:35. Ok, bueno, pues entonces vamos a orar. El próximo viernes sabemos que tenemos Family Night. Ahora lo que procede es que podamos, como siempre hacemos, cerrar, reorganizar el salón. Y si lo hacemos todo en la forma que siempre lo hacemos, podemos hacerlo rápido. Así que si puede ayudarnos, pues ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos mil gracias por el privilegio que tenemos, primeramente, de ser parte de tu familia. Gracias por ser parte de esta iglesia local. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú conoces todo de nosotros. Como el americano dice, the good, the bad and the ugly. Y a pesar de eso, Señor, tú escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. A pesar de eso, tú nos escogiste, nos llamaste, Señor, en tu plan soberano y bajo tu providencia. Y nos diste el regalo de la salvación. Nos diste este nuevo nacimiento. En la misma forma, lleno de gracia, compasión y misericordia en que tú lo hiciste con aquella mujer samaritana, Señor. Te bendecimos, tú eres bueno, tú eres fiel. Ayúdanos, por favor. Continúa trabajando en nosotros, continúa renovando nuestro entendimiento. Te lo suplicamos, Padre, con agradecimiento y fe, dirigidos por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. All right. Dios los bendiga.